Yus, Canal Multimedia, presenta Contrafirma, con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria. Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, a un costado de la Ciudad Universitaria. Hagan contacto con nosotros www.colegiocivilunam.com.mx y en nuestra página de Face, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas costumbres. Los profesores de Derecho Civil decimos que somos personas de buenas costumbres porque queremos agradecer de manera muy especial al doctor Enrique Luis Graue Vichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. Y de manera muy especial al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra querida facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por hacer posible la realización de este programa aquí en Radio Yus. Queridos alumnos, amables escuchas, el día de hoy el tema es la protección inmobiliaria. Antes de entrar en materia, permítanme presentar a los distinguidos invitados que nos acompañan esta noche. Está con nosotros el maestro Felipe de Jesús Rodríguez de Mendoza, juez 43 de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. El maestro Felipe de Jesús Rodríguez de Mendoza es juez 43 de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Estudió la licenciatura de Derecho en la Honorable Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su maestría en Derecho en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Su señoría, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes. Está también con nosotros la maestra Marta Elizabeth Sánchez Solís, proyectista del Juzgado 43 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Marta Elizabeth Sánchez Solís, secretaria proyectista del Juzgado 43 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y quien es orgullosamente egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, mi querida maestra. Muchas gracias. Está también con nosotros una distinguida integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil, la maestra Amada Gaitán Arredondo, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. La maestra Amada del Carmen Gaitán Arredondo es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es abogado postulante en Gaitán Mirus y Abogados. También imparte la clase de Derecho Familiar y Sucesorio en nuestra Facultad de Derecho. Mi querida amiga, bienvenida. Gracias, un placer. Está también con nosotros el doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez, distinguido integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil de nuestra querida facultad, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. El profesor Jorge Antonio Ibarra Ramírez es licenciado, maestro y doctorado en Derecho. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho en el área de Derecho Civil. Es profesor por oposición en las asignaturas de Derecho Familiar, Derecho Sucesorio, Contratos Civiles y Curso Superior de Posgrado. Doctor, bienvenido. Es un placer nuevamente estar aquí con todos ustedes y con nuestra comunidad de derecho. Ahora sí,
Ya están presentados los distinguidos invitados de esta noche y pues vámonos al tema. El tema es la protección inmobiliaria. Inmediatamente escucho el tema, me surge una pregunta. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué es la posesión? Bueno, doctor, por favor. Yo quiero mencionar que nuestro ilustre profesor Guillermo Florís Margadán, en su obra Derecho Privado Romano, nos da una definición de posesión. Él dice a la letra: en un rincón del palacio de la ciega diosa de la justicia vive una extraña solterona. Su carácter es complicado y causa muchos trastornos a la pacífica convivencia de los conceptos jurídicos. Sin embargo, se la tolera ya que no se puede prescindir de ella, aunque de rancio abolengo jurídico no pertenece a la alcurnia de los auténticos derechos, pero debido a sus frecuentes intimidades con el derecho de propiedad, permitimos que viva en la antecámara de este. Me refiero a la posesión. Su señoría, ¿qué tal? Parece poesía, ¿no? Es magnífica, ¿no? Sí, sensacional. Sensacional. Bueno, lógicamente creo que de inmediato se pone de relieve, tomando en cuenta esta definición, la dificultad para poder definir qué es la posesión. Quiero establecer que cuando decimos protección inmobiliaria, evidentemente nos referimos a los bienes muebles, a los bienes inmuebles y a la protección ordinaria y constitucional de la posesión y la propiedad de estos bienes. Comencemos entonces por la posesión. Habrá que decir entonces que nuestro Código Civil señala que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Se dice entonces que es poseedor aquel que retiene de manera exclusiva y en su provecho una cosa. Esto, prescindiendo de cuestiones doctrinarias, nos tiene que hacer pensar en la circunstancia de que, en principio, la posesión implica, a veces hay a quien no le convence decir una relación entre una persona y una cosa, digamos, implica que una persona retiene para sí un bien mueble o un bien inmueble. Esto evidentemente también pone de inmediato en evidencia el hecho de que habría que preguntarse si técnicamente toda retención material, física, por una persona respecto de una cosa es posesión. Evidentemente que desde un punto de vista material, natural, físico, pues es una posesión. Pero desde el punto de vista jurídico habría que hacer ya algunas precisiones. ¿Cuáles serían estas precisiones, bueno, señoría? Precisamente retomando la definición del maestro Margadán, pues tomamos en cuenta que, bueno, primero, no toda posesión, no toda retención material de una cosa por una persona es posesión desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico tenemos que analizar cuál es el título, si existe acto jurídico por virtud del cual esta persona pueda retener, digamos, legítimamente, con apego a derecho, esa cosa. Comencemos entonces por decir que el derecho reconoce la figura del detentador. El detentador es la persona que efectivamente retiene de manera exclusiva en su provecho una cosa, pero que técnicamente no se considera que sea un poseedor jurídicamente. Me explico. ¿Cuál sería esa diferencia, su señoría? Bueno, lo que pasa es que precisamente lo que tenemos que decir es, o referirnos a cuáles son los supuestos en los cuales en la realidad se ejerce un poder de hecho respecto a una cosa que encuentra una protección desde el punto de vista del derecho común, del derecho procesal, o desde el punto de vista constitucional.
Por eso yo refería, tenemos a alguien que se conoce como un detentador, ¿sí? Incluso la figura del detentador subordinado o la figura del poseedor precario, que son, digamos, poseedores que no tienen un reconocimiento ni ninguna protección de ninguna índole. Conste que debe quedar claro que decimos protección ordinaria, protección constitucional. Cuando decimos protección ordinaria nos referimos a los interdictos de retener y recobrar la posesión, a la acción plenaria de posesión o acción policiana o a la acción real reivindicatoria. Desde luego toma especial relieve el tema de otra protección de la posesión, que es el juicio de prescripción positiva. Decimos entonces, y retomando la maravillosa definición del maestro Floris Margadán, que pues se dice que la posesión no pertenece a la alcurnia de los auténticos derechos, porque no podemos decir que la posesión técnicamente sea un derecho real o sea un derecho personal. En esto realmente habrá quien en este momento lógicamente se esté desgarrando las vestiduras y afirme que es derecho personal o que es derecho real. Hay por ahí algunos estudios recientes en algún libro de derecho civil en donde se afirma que la posesión es un derecho real. Yo creo que la posesión no es derecho real ni es derecho personal. La posesión emana de un derecho real o de un derecho personal. Evidentemente insistimos en que si la posesión no tiene un título, no tiene un origen, una causa generadora como consecuencia de un acto jurídico, de un negocio jurídico, no tiene ninguna protección. Y en ese sentido podemos reiterar, me gustaría simplemente insistir, el detentador subordinado, como lo es el chofer, como lo es el cocinero, como lo es el portero, como lo es el empleado de un almacén o de una industria comercial, que retienen en su provecho o retienen exclusivamente cosas, bienes, utensilios o herramientas, no pueden ser considerados poseedores porque su detentación material es siempre en beneficio y como consecuencia de las órdenes que otro le da, en este caso los patrones o los dueños de las empresas. No tienen protección ordinaria ni protección constitucional, como en principio tampoco la tiene el llamado poseedor precario, ¿sí? El poseedor precario suele confundirse con el comodatario o con el poseedor derivado, ¿sí? En este caso el poseedor derivado siendo aquel que recibe la cosa en principio del dueño con la obligación de restituir la posesión del bien en un tiempo futuro y pues lógicamente, ¿verdad?, cumpliendo con los acuerdos celebrados. Digámoslo de esta manera, y esto es preciso también mencionarlo porque nuestra legislación, en específico el Código de Procedimientos Civiles, sí hace referencia al poseedor, en este caso, como estamos diciendo, al poseedor precario, aunque le llama poseedor a ruego. El poseedor precario, la posesión precaria es de facto, no tiene relación contractual y se caracteriza por la circunstancia de que además de que es meramente temporal, es de carácter revocable en cualquier momento. Insisto, el poseedor precario no tiene protección ordinaria ni constitucional, salvo en el caso de que pues los actos lesivos de su posesión vengan de un tercero. Reitero, no tiene protección ordinaria de los interdictos para retener o recobrar la posesión si recibe, por así decirlo, ataques a su posesión de la persona que le entregó la posesión, porque recordemos, es revocable en cualquier momento. De tal manera que hay una distinción muy clara en todos estos conceptos, ¿no? ¿No, mi querida Pareciera. Yo diría que pareciera, ¿no? Porque son cuestiones muy complicadas. O sea, pareciera que el código nos marca ciertos lineamientos, pero ya cuando entramos en cuestión de jurisprudencia, de comenzar a verlos más a fondo, en cuestiones doctrinarias, pues ya resulta que ya no es tan sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo, el código nos habla en el caso del usufructuario, del arrendatario, del acreedor pignoraticio, si del depositario o algún título análogo, la posesión la tiene tanto el poseedor como el propietario.
¿no? Y la clasifica de otra manera, ¿no? Pues sí, y adicionalmente nos dice, ese título de propietario puede ser originario o puede ser derivado. Y también tenemos poseedores de buena o de mala fe, ¿no? Entonces como que comienza a complicarse la cosa. El código nos habla del poseedor de buena fe, considerando que es aquel que tiene un justo título, ¿no? O bien que ignora que el título que tiene de poseedor no tiene alguna, ¿cómo lo podemos llamar? Es insuficiente, ¿no? Tiene por ahí alguna cuestión por la que pudiera llegar a ser atacado. Y un poseedor de mala fe, pues obviamente no tiene un justo título o sabe perfectamente que el título que detenta no le da la posesión. Qué interesante, mi querida amiga. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo solamente que estamos en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la ciudad universitaria. En un momento, regresamos. Mi querida maestra, esto es un suspiro, ya se acabó el primer pedazo. Pero va a comenzar ella. Voy a comenzar yo. Sí, porque no se va a ir sin hablar. No. Okay. No. Es que ella va a decir la mejor parte, por eso se está esperando. Acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria. Ajá, acción ¿Qué acciones protectora hay de... para proteger nuestros derechos inmobiliarios? ¿Está bien? ¿O cómo? No, derecho de propiedad. El derecho de propiedad. El derecho de ¿Qué propiedad. acciones hay para proteger el derecho de propiedad? La acción reivindicatoria, y ya vendría la acción plenaria de posesión y los interdictos. Pero la posesión, la plenaria y los interdictos no son de propiedad. Son de posesión, de propiedad, la acción reivindicatoria. Ok, yo le hago esa pregunta. Y te faltaría las tercerías excluyentes de dominio. Y el amparo indirecto desde el punto de vista constitucional, ¿no? ¿También lo toco? Las tercerías. Bueno, o sea, si tú quieres, ¿no? Fíjate que ya hicimos ahí una referencia a la protección constitucional, ¿no? Lo dice muy fácil y hasta... ¿Verdad que está complicado? Se ve muy sencillo. No lo es, ya en un procedimiento ya no lo es tanto. No se le vaya a pasar a decir que los interdictos y el plenario protegen la propiedad. Es la posesión, ¿no? Posesión. Estamos en propiedad. ¿no? Estamos a 30 segundos más o menos. Pero seguimos que con posesión para no saltarnos a propiedad. Sí, seguimos con posesión y entramos posesión, con acción ¿no? plenaria. Y entonces, o sea, interdicto, acción plenaria. Y ya seguimos con y propiedad. yo toco los puntos y tú nos lees las jurisprudencias, ¿no? Pregunto entonces, ¿qué acciones hay para proteger la posesión? La posesión. ¿Qué? ¿Del 17? Sí, creo que sí. Seguimos ahorita con posesión. Con posesión, y nos van a preguntar qué acciones hay para proteger la posesión. La posesión y luego ya la propiedad. Y ya ustedes contestan. No, esa no viene ahí. Estamos a punto de entrar, ¿eh? Sí. Si quieres, saque fotos. Bueno, no nos metemos Entonces, en me esas das 2 cuestiones. minutos para seguir estableciendo. ¿Cuáles son las acciones que protegen la posesión? Ajá, Acá. ajá. Y lo ya va. Sale. Entonces yo ahí ya vamos, ¿eh? empiezo, ¿no? Estamos de regreso. Este es su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros www.colegiocivilunam.com.mx y en nuestra página de Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando nos fuimos al corte quedó pendiente una pregunta a su señoría, si me permite. ¿Cuáles serían las acciones para proteger la posesión? Ok. Por favor. Yo tendría que responder primero, bueno, dependiendo cuál es el tipo de posesión. Okay. Si comenzamos
o seguimos con la línea de argumentación que hemos trazado, reiteraremos el poseedor, técnicamente el detentador o el poseedor sin título o el poseedor precario no tienen ninguna acción protectora, ¿sí? Si vamos, digamos, aumentando de calidades en la posesión y con independencia de que, como bien señaló la maestra Amada Gaitán, que existe también el fenómeno del poseedor de buena fe y el poseedor de mala fe, tenemos que decir que, digamos, la siguiente figura sería el poseedor derivado. Aquel que recibe, como mencionábamos, la posesión del dueño de esa cosa para retenerla temporalmente en su poder y devolverla en cierto tiempo, como sucede como el inquilino, el arrendatario, el comodatario, el usufructuario, etcétera, ¿no? Después podríamos decir que la siguiente calidad sería el poseedor con título de dueño que no es el dueño. Es una posesión, esto es una figura que causa un poquito de revuelo, pero lógicamente estamos hablando de un poseedor que tiene título de dueño, pero que quien le transmitió o quien le entregó la posesión no era el dueño y por ende no le puede transmitir la propiedad. Es el prototipo ideal para precisamente la acción plenaria de posesión y para el juicio de prescripción positiva, aunque desde luego que también junto con el poseedor derivado tienen la figura de los interdictos. El interdicto es el instrumento esencial para proteger la posesión derivada. Reitero, la posesión con título, ¿sí? La posesión a título de dueño cuando no se es el dueño tiene una protección a través de la acción plenaria de posesión, ¿sí? Y la posesión con título, ¿sí? O en este caso la propiedad, cuando se es un poseedor con título perfecto que se es desposeído o privado de la posesión, esa acción protectora se llama acción reivindicatoria. Esto desde luego sin perjuicio de que debemos insistir que estamos haciendo referencia a acciones protectoras ordinarias, porque también existe la acción protectora constitucional contra actos de autoridad que agravian o molestan la posesión o la propiedad. Mi querida maestra, muchas acciones. Muchas acciones. Depende si se trata de posesión o de propiedad. O de propiedad, así es. Hablando de propiedad, bueno, una de las acciones que yo considero más importantes, que es protectora de la propiedad, es la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria que le va a competir a quien no está en posesión de la cosa, pero tiene la propiedad de esa cosa. Y el efecto es que se declare que el actor tiene la propiedad o el dominio sobre ella y se la restituye al demandado con todos sus frutos y accesiones. En consecuencia, los elementos que se deben de agotar para hacer valer esta acción son demostrar que el propietario tiene esa propiedad o el actor tiene la propiedad, que el demandado tiene la posesión y demostrar la identidad del inmueble. Esto es, que el inmueble del que se está acreditando la propiedad es el mismo que posee el demandado o la persona a quien se le pide la restitución. Ahora bien, tenemos también que en tratándose de copropietarios es improcedente la acción reivindicatoria. ¿Por qué, maestra? Porque en este caso los copropietarios tienen la propiedad de todo el bien, y yo no puedo, o quien desee hacer valer la acción, no puede reclamarle a uno de ellos la reivindicación del bien del cual tiene la propiedad. No se puede, porque pues finalmente los dos resultarían propietarios de un todo. No podemos hablar que sean propietarios de una determinada parte. Estamos hablando de un bien común que pertenece a todos. Es improcedente la acción en tratándose de copropietarios. También podríamos hablar de la acción reivindicatoria tratándose de la posesión que se adquiere a través del matrimonio bajo separación de bienes, en el cual ya se disuelve la relación matrimonial, el vínculo matrimonial,
y el actor pretende, en este caso podríamos decir el esposo, la esposa o ya que se dio la disolución del vínculo, que vienen y piden la reivindicación del inmueble en contra de la persona que ocupa el bien, es improcedente también de la misma manera, porque aquí pues tenemos ya jurisprudencia establecida que la acción, la posesión que detentan deriva de una relación personal que se da por virtud del vínculo matrimonial. Entonces la acción que se tiene que agotar es la acción personal derivada de ese vínculo matrimonial. Tenemos también en el caso del usufructuario, aquí es una tesis la que tenemos, que estamos valorando. No, el usufructuario también estaría impedido en hacer valer la acción reivindicatoria. Aquí al que le correspondería esta acción sería el nudo propietario, ¿sí? Porque él es el que tiene precisamente la propiedad del bien. El usufructuario nada más tiene un derecho de uso y disfrute de la cosa, pero no un derecho de propiedad. Eso es lo que nos dice la tesis que tenemos todavía, no se ha definido como jurisprudencia. Maestra, y cuando van con ustedes al juzgado, ¿qué tienen que probar para decir yo soy el que tiene el dominio para poder actuar? La existencia principalmente de un título que le dé derecho como propietario. ¿Una escritura pública podría ser? Una escritura pública, exactamente. Okay. Con ese documento es suficiente para poder iniciar la acción. Se tendría por demostrado el primer elemento de la acción. Ahí quizás sea más fácil, pero en el caso del demandado, ¿cómo podríamos probar que posee el bien, en este caso el bien inmueble? Pues aquí podríamos... porque ahí es un hecho, ¿no? Sí, claro, podríamos tener el hecho de, por ejemplo, de que el demandado nos haga valer la acción en reconvención la prescripción positiva. Por el hecho de hacerme valer una prescripción positiva, pues ya me estás diciendo que tú tienes la posesión del inmueble. O sea, declaró a su... Me puedes negar al contestar la acción reivindicatoria que posees, pero pues si estás haciendo valer la acción de prescripción positiva, ya me estás señalando tácitamente, me estás haciendo valer que tienes la posesión. Entonces ya quedaría demostrado. Aunado a que puedes demostrarlo, lo podemos tener por demostrado con más elementos de prueba. ¿Cómo cuáles? Si llega el actuario del juzgado a realizar el emplazamiento en el domicilio del inmueble en materia del juicio, y ahí se le ubica al demandado, ahí se le emplaza, ahí se le detecta como poseedor, pues ya está también demostrado. Tocan la puerta y preguntan por Juan González y dice, sí, soy yo. Soy yo, y después me viene y me dice, ¿sabes qué? No tengo la posesión. Es difícil, ¿no? Maestra, ¿basta el tener la posesión para que en un momento dado llegue a obtener una resolución favorable y decir que lo posee con carácter de propietario, o qué es lo primero que debe de demostrar el reconvencionista? O sea, ¿el tener la posesión nada más? No, el reconvencionista obviamente va a hacer valer su defensa, ¿no? En este caso, si reconviene una prescripción, pues digo, va a alegar que tiene la propiedad del inmueble, ¿sí? Pero demuéstramelo, o sea, tienes que acreditarlo, ¿sí? No es suficiente ¿Y nada cómo más. lo puede acreditar? Pues aquí ya me tendrías que demostrar la existencia de un título. Entonces, obviamente. El primer requisito es el saber cómo la causa tiene generadora de la posesión. Exacto. La causa generadora de la posesión. Si tú no me demuestras la causa por la cual entraste a poseer y que me demuestres que es en calidad de propietario, como lo argumentas, pues no, la acción sería infundada. Ese es el primer elemento que tenemos que demostrar. Entonces no bastaría tener la posesión, sino primero la causa. La causa que dio origen a la posesión. Así en materia de inmuebles, ¿se necesitan certificados de libertad de gravamen? ¿Nos ayudan o esos no se piden? Pues sí son necesarios, pero, por ejemplo, ya voy a entrar a lo mejor a otro tema que no me tocó abordar, que sería la prescripción, ¿no? Tratándose de prescripción positiva, la ley dice, tú tienes que dirigir la demanda contra quien aparezca como titular en el registro público, quien aparezca como propietario. ¿Y cuál es la forma en que yo me voy a poder cerciorar
de quién aparece como propietario, pues a través de los certificados, de la constancia de registro público. Así es. ¿Qué tal, mi querida amiga? Interesantísimo, ¿no? Pues sí, sobre todo cuando, bueno, la maestra mencionaba allí estos juicios en donde por un lado estamos hablando de derechos de propiedad que ejerce el actor y por el otro lado el demandado que detenta una posesión, y entonces tenemos por un lado un juicio reivindicatorio y por el otro lado tenemos una contrademanda, una reconvención en la que se está demandando una prescripción positiva. Entonces allí tenemos como duplicidad de pruebas, ¿no? Porque por un lado nos tenemos que ir al artículo 4 del Código de Procedimientos que nos marca los elementos de los que ya habló la maestra, y por el otro lado tenemos que acreditar que tenemos un justo título, en primer lugar. O sea, si somos adquirentes, si somos poseedores de buena fe, pues entonces tengo que acreditar que tengo un justo título, ¿no? Cuando más de 2 personas tienen un justo título, es que si ya no es justo. Resulta, no, pues entonces nos tenemos que ver quién lo tiene registrado, ¿no? Okay. En caso de que sean títulos similares, entonces lo que tendríamos que ver es cuál tiene fecha anterior, ¿no? Y para probar que realmente son fechas ciertas también tenemos complicaciones. Normalmente tendríamos que haberlo presentado ante alguna autoridad. Puede ser, se me ocurre, registro público de la propiedad cuando hay una anotación preventiva, ¿no? Aquí tengo yo una fecha cierta, porque también necesitamos certeza en la fecha, ¿no? Y adicionalmente, bueno, pues tenemos que probar, eso es el título, que la posesión es pacífica, que la posesión es continua, que la posesión es pública. Y entonces ahí ya nos estamos metiendo en otra complicación, ¿no? Porque tenemos que probar todo esto conforme al código. Pero ¿no? La maestra es especialista. ¿Cómo lo probamos? ¿Cómo probamos? Todos estos requisitos. Pues las características de la posesión las tendríamos que acreditar la prueba principal a través de la prueba testimonial. Sí, puede ser a través de otros medios, pero la prueba testimonial, dice nuestra jurisprudencia, es la que... ¿Y quiénes serían los testigos ideales para eso? Pues a los que les constan los hechos, okay. Cómo se dio la posesión. ¿Los vecinos, tal vez? Porque dice la ley, la jurisprudencia, ¿quién mejor que los testigos a los que les puedan constar los hechos? Porque ellos lo percibieron a través de sus sentidos, ¿no? Son los testigos. ¿Qué más se requeriría con toda la experiencia que tiene en el tribunal? Bueno, pues para empezar necesitaríamos demostrar, ya dijimos, la existencia del título, las características de la posesión, que se ha dado en concepto de propietario, que ya quedaría demostrado en este caso con el título. Tendríamos que revisar si ese título es una prueba, es una documental privada, que tendríamos que adminicular con más medios de prueba. Los testigos serían los ideales para poder robustecer el valor que se le dé al título o al documento que se pretende acreditar como documento que dio la posesión, como causa generadora de la posesión. Demostrar las características en forma pública, pacífica, de buena fe, la temporalidad, si es de buena fe o de mala fe, si es de 5 o 10 años, dependiendo en qué forma se haga el planteamiento de la demanda. Pues la verdad es que me deja muy tranquilo, porque con la experiencia que está demostrando en la explicación, la propiedad en México sigue siendo un derecho muy importante y está seguro en nuestros tribunales. Así es. Vamos a hacer un corte. Les recuerdo que están en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo desde nuestras instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la ciudad universitaria. En un momento regresamos. ¡Qué bien, maestra! Muy bien. Ya se le quita el miedo. Ya no soltaba el micrófono. Sí. ¡Qué bien! Es que es como los clavados, ¿no? Nos toca la tercera parte. Como se dieron cuenta, es muy rápido. Sí es muy bonito, pero es muy rápido.
Entonces, hasta parece que el tiempo es más rápido aquí que allá afuera. Sí, nosotros ni queremos intervenir, queremos entonces, mejor. Sí, que ustedes hablen. hablen. Pero está muy bien, ¿no? Que de repente nos hagan preguntas, ¿no? Sí. Esta es la tercera y falta la cuarta, ¿no? Ya, ¿no? No, tercera, nada más hasta la tercera. Entonces, sí, es muy rápido. Okay. Entonces, díganme, hay una hacemos? parte aquí que el juez nos manejaba que muchas veces es conveniente iniciar con una acción plenaria, ¿no? Sí. En la posesión antes que una prescripción, ¿no? La acción plenaria es la que Ajá. no hemos tocado, ¿no? Ok, entonces para que comencemos por ahí, Pregunto. comienzo yo leyendo. ¿Cuál vas a querer? No, yo creo que comienzo yo y luego te pido que, o sea, Ok. habría 3 preguntas, ¿no? De por ejemplo, si se requiere fecha cierta, si se requiere haber disfrutado la posesión y si el propietario puede ejercitar acción plenaria de posesión. Entonces tú nos ayudas con ¿no? Entonces te doy una introducción. Okay. Entonces yo empiezo preguntando, ¿qué es la acción? Plenaria de posesión. Plenaria de posesión. Yo hace algún tiempo tuve esta disyuntiva. Fue una sucesión legítima, en la cual incluyen dentro del inventario un bien, acreditan propiedad. Entonces, 4 segundos, último bloque. También tengan pensado que después de esta intervención, faltando 3 o 4 minutos, les voy a pedir que hagan una intervención final. Y les voy a hacer así como que 1 minuto para que todos terminen al final dando una intervención. ¿De acuerdo? Okay. Entonces vamos con la acción plenaria de posesión. A un costado de Ciudad Universitaria. Regresamos. Estamos en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo desde nuestras instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la hermosísima Ciudad Universitaria. Hagan contacto con nosotros www.colegiocivilunam.com.mx y en nuestra página de Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra, sensacional su intervención, pero me surge una duda, no sé si alguien me puede ayudar. ¿Qué es la acción plenaria de posesión? Por favor. Bueno, si ustedes me permiten. Por favor, su señoría. Tomo por asalto nuevamente el micrófono. Bueno, recuerden que hemos mencionado que dependiendo de la calidad de la posesión o del título con el cual se ejerce esta posesión, existen ciertas acciones protectoras. Hablábamos hace algunos minutos de que existen acciones protectoras de la posesión y acciones protectoras de la propiedad, como bien nos explicó la maestra Marta Sánchez. De la propiedad, ya dijimos, es la acción reivindicatoria. Yo agregaría las tercerías excluyentes de dominio. De la posesión tenemos, desde el punto de vista del derecho procesal civil de acciones ordinarias, los interdictos para retener y recuperar la posesión y la acción plenaria de posesión. El interdicto compete, hemos dicho, al poseedor jurídico o al poseedor derivado. Solamente habrá que decir que los interdictos, como su nombre bien lo dice, interdictio, interdictal, mientras después se decide en otro procedimiento contradictorio sobre una cuestión de fondo que podría ser el reivindicatorio, podría ser la acción plenaria de posesión. Únicamente de manera interina se resuelve si el actor debe ser restituido o mantenido en la posesión. Si seguimos con este mismo análisis, como decíamos hace algunos minutos, nos vamos a encontrar con el caso de el poseedor o dueño, el llamado dueño a non dominio, es decir, aquel que recibe la cosa de quien no es el dueño, pero que celebra con él un acto típicamente traslativo de dominio, es decir, con rasgos de traslado de dominio, aunque reitero, no se le traslada el dominio. Es decir, una compraventa, una permuta, una donación, una cesión de derechos, en donde quien a mí me entrega la posesión, quien a mí me entrega la cosa, no es el propietario de la cosa.
Bueno, pues ese poseedor que es a título de dueño, pero que no es el dueño, puede, cuando pierde la posesión, intentar válidamente la acción plenaria de posesión. Es una acción protectora de la posesión. El debate no es la propiedad, es la posesión. Se da respecto de bienes muebles y de bienes inmuebles, a diferencia de los interdictos, que solo procede respecto de bienes inmuebles, y como sucede en la reivindicatoria, también de bienes muebles o inmuebles. La ley, el artículo 9 del CPC, nos dice que al adquirente con justo título y de buena fe compete la acción plenaria de posesión, que es muy similar a la acción reivindicatoria, pero en donde aquí en la plenaria únicamente el debate es sobre la posesión definitiva, no la interina como en el caso de los interdictos, ¿sí? Esta posesión, reitero, o esta acción compete al adquirente con justo título, es decir, reiteramos, aquel que tiene un título traslativo de dominio pero que no tiene el dominio. Y la finalidad es que se declare que tiene mejor derecho para poseer que el demandado y que se le entregue la cosa con sus frutos y accesiones en los términos del Código Civil. No sé si la maestra Marta Sánchez nos pudiera hablar en su momento de los frutos y accesiones, pero yo quisiera hacer a Araile 3 preguntas que creo que nos va a resolver la maestra Amada Gaitán en relación con la acción plenaria de posesión. Es decir, si se requiere fecha cierta para que quien ejercita la acción plenaria, el documento base de la acción sea de fecha cierta. Habría que preguntarle si es elemento de procedencia de la acción el que el actor haya previamente disfrutado de la posesión y haya sido privado de la posesión. Y una tercera pregunta sería, oiga, ¿y aquel que es el dueño con escritura titular registral, que puede ejercitar la acción reivindicatoria, puede optar por la acción plenaria de posesión? Bueno, mi querida amiga, ya habló su señoría. Ya me aventó la piedra. De hecho, yo partiría de algo que siempre les digo a mis alumnos en clase, o sea, no solamente hay que ver la doctrina, hay que ver la ley y hay que ver la jurisprudencia. Y en este caso, pues tendríamos que acudir a la jurisprudencia porque la doctrina poco nos dice, la ley, yo creo que casi nada nos dice al respecto, sí, pero tenemos aquí es una jurisprudencia, tres jurisprudencias. La primera que nos habla de la acción plenaria de posesión, dice, para su procedencia no es indispensable que el documento exhibido como justo título sea de fecha cierta. Y en resumen nos dice que no es indispensable que el documento exhibido como justo título sea de fecha cierta, de manera de que como primer elemento de la acción el juzgador debe examinar si el documento exhibido por el actor como justo título es suficiente. O sea que se necesita acreditar la suficiencia del título y no irnos a la fecha cierta, porque muchas veces estaríamos violándole sus derechos al poseedor de buena fe, ¿no? En este caso, mi querida amiga, estaríamos en presencia de tener por un lado una escritura pública y por otro lado quizá un documento privado. No, porque es posesión. Entonces, en este caso normalmente estamos hablando de documentos privados, más que escrituras públicas. Estamos hablando de documentos privados, y en realidad siempre nos habla la ley nos habla de una fecha cierta, pero en el caso de la acción plenaria podemos omitir esta parte. Sí, eso en cuanto a la primera. Pero su señoría hizo 3 preguntas. Sí, en cuanto a la primera, sí tenemos otra jurisprudencia, y no son tesis, son jurisprudencias. Nos dice acción plenaria de posesión. No es requisito demostrar haber disfrutado de la posesión material del bien. ¿Qué quiere decir? Bueno, partiendo de lo que nos había dicho ya la maestra hace un momento, bueno, no necesito acreditar que tengo la posesión material del bien, porque muchas veces esto implicaría que, una vez más, pudiéramos violar los derechos de ese poseedor. La acción publiciana nos habla esta tesis de distintos elementos que deben de ser considerados. En primer lugar, el justo título para poseer. En un segundo lugar, el título que el título se haya adquirido o esa posesión se haya adquirido de buena fe. Obviamente, si el demandado de alguna manera posee el bien,
y si tiene mejor derecho que el actor. Sin embargo, esta tesis nos dice sin que deba exigirse la comprobación de que el actor tuvo posesión material del bien, ya que de acuerdo con las circunstancias especiales del caso, lo dejaría en estado de indefensión a pesar de contar con los elementos anteriores. De allí que nos diga que no es necesario demostrar que se ha tenido la posesión material del bien. ¿Sí? Okay. Y la tercera también una jurisprudencia, acción publiciana o plenaria de posesión, puede ser intentada tanto por el propietario como por el poseedor de la cosa. Aquí vale la pena volver a hacer hincapié en que cuando nosotros hablamos de posesión, tanto el poseedor como el propietario tienen la posesión y por ende cualquiera de los dos pueden, y eso nos lo dice el Código Civil, cualquiera de los dos podrían ejercitar esta acción publiciana, ¿no? O plenaria. Qué interesante, mi querida amiga, pero yo veo muy inquieta a mi querida maestra porque quiere participar. ¿Qué quería decirnos, querida maestra? Ahorita respecto de lo de la fecha cierta que mencionaba la maestra, tenemos una jurisprudencia que es pues, relativamente nueva, en el sentido de que nos habla de la fecha cierta y dice: prescripción adquisitiva, aunque la legislación aplicable no exija que el justo título o acto traslativo de dominio que constituye la causa generadora de la posesión de buena fe sea de fecha cierta, la certeza de la fecha del acto jurídico debe probarse en forma fehaciente por ser un elemento del justo título. Aquí lo que establece esta jurisprudencia es de que la fecha si bien es cierto, la fecha cierta no es un elemento de la acción, la fecha de la celebración del acto jurídico traslativo de dominio debe acreditarse en forma fehaciente, pues constituye el punto de partida para el cómputo del plazo necesario para que opere la prescripción adquisitiva de buena fe. O sea, tenemos que tener que partir de una fecha determinada para poder saber si fue, si se da el tiempo, la temporalidad que nos exige la ley para que se dé la prescripción de buena fe. Eso es lo único que quería yo agregar respecto de la fecha cierta. Muy bien. Su señoría, ¿contestaron las preguntas o...? No, lo hicieron muy bien. Yo quisiera únicamente agregar que, si lo tienen a bien, esto requiere, como en los programas de televisión, una nueva temporada, ¿no? Porque hay muchísimos temas pendientes. Por ejemplo, hablaban ustedes de escritura pública como documento base en una acción reivindicatoria. Yo diría, no necesariamente. Y desde luego sí tratándose de bienes inmuebles. Lo que se tiene que probar es que se es el dueño. A lo mejor hay una escritura pública de quien me vendió. Yo no tengo escritura pública, pero puedo probar que soy el dueño. Si la idea es simplemente dejar claro que una cosa es plenaria de posesión, debate posesión, justo título, adquirente con justo título, y otro es reivindicatorio. Y en ese mismo sentido, en el reivindicatorio, habría que pensar también en el caso de los bienes muebles, las facturas, los testigos, ¿sí? Y si seguimos rascando, por ejemplo, queda pendiente el tema de los frutos y accesiones, tanto en el reivindicatorio como en el plenario de posesión. El tema de la fecha cierta, profundizar, el tema del allanamiento en el caso del reivindicatorio. Reitero, hay muchísimos temas. Yo quiero concluir mi intervención simplemente reiterando que la posesión que protege el artículo 14, el artículo 16 constitucional, únicamente es aquella que tiene título, ¿sí? Ni siquiera el detentador subordinado, ni el poseedor precario, ni el simple detentador están protegidos por los derechos humanos de nuestra carta fundamental, ¿no? Muy bien dicho, su señoría. Mi querido amigo, ¿querías agregar algo? Su señoría, yo le quisiera hacer una pregunta. Siempre me ha llamado la atención esta disposición legal, y ya que lo tengo a usted aquí enfrente, pues quiero aprovechar para beneficio de nuestra comunidad. Excelente. En el artículo 3008 nos dice que la inscripción
de los actos o contratos en el registro público de la propiedad tienen efectos declarativos, por lo tanto, no convalidan los actos o contratos que sean nulos, con arreglo a las leyes, ni protegen los derechos inscritos cuya causa de nulidad resulte claramente en el mismo. Pero el artículo 309 dice: no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los actos o contratos que se otorguen o celebren por personas que en el registro aparezcan con derecho para ello, no se invalidarán en perjuicio de terceros de buena fe, una vez inscritos, aunque después se anule o se resuelva el derecho de su otorgante o de titulares anteriores en virtud de títulos no en virtud de títulos o no de titulares anteriores inscritos, aun siendo válidos o por causas que resulten claramente del mismo registro. Entonces, quisiera que nos explicara cuál es el alcance de esto, porque pues aquí nos está señalando que aun cuando sean declarados nulos esos actos, pues se convalidan para los adquirentes de buena fe. Bueno, lógicamente es una pregunta que lleva o que requiere una explicación muy extensa, ¿no? No es una pregunta simple. Lo primero que lógicamente tenemos que decir es que, punto número 1, de conformidad con la tradición jurídica mexicana, con el derecho positivo mexicano, punto número 1, las inscripciones en registro público únicamente tienen efectos declarativos, no tienen efectos constitutivos de derechos. Esto sí sucede en otras legislaciones, ¿sí? En el caso de nosotros, digamos que la traslación de la propiedad, como bien lo dice el propio Código Civil, opera por mero efecto del contrato, ¿sí? Ahora, lo que está haciendo el registro público es proteger a los terceros adquirentes de buena fe, ¿sí? En este sentido, lo que está sucediendo es que ese tercero de buena fe queda protegido porque puede ejercer las acciones indemnizatorias que correspondan, con independencia de que los actos sean privados de efectos, ¿sí? Le insisto, pues habría que ir caso por caso, habría que ir rascando muchas cuestiones, pero en principio, reitero, la conclusión sería el registro público únicamente tiene efectos declarativos, no constitutivos de derechos, siempre va a proteger a los terceros de buena fe, aquellos que adquieren de conformidad con los asientos del registro público. Muchas gracias, señora. Maestra. Bueno, yo quiero agregar respecto de la acción reivindicatoria, que ahorita su señoría me hizo mención de los frutos, que sí es materia de análisis un poquito más profundo, pero nada más para concluir, tenemos como frutos las rentas como frutos, que son una accesión del predio desposeído y que debe demostrarse dentro del juicio que fueron obtenidas. Esto es, no se puede, si lo reclaman como frutos, pues me tienes que demostrar que esas rentas se devengaron, si no me lo puedes hacer valer como una expectativa, sino como algo que ya se actualizó. O también puede pedirse el pago de rentas como un perjuicio, como una ganancia ilícita que se dejó de obtener por el tiempo que se tuvo la posesión del inmueble. Muy bien dicho, mi querida maestra. Pues, amiga. Yo solamente para cerrar, yo volvería a citar a nuestro querido maestro Floris Margadán. Por favor. En cuanto a la posesión, y digo, la plática se ha prestado para ello, dice, su carácter es complicado y causa muchos trastornos a la pacífica convivencia de los conceptos jurídicos. Si vimos a lo largo de esta plática, pues nos encontramos con muchísimas cuestiones que pareciera que se contradicen, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En cuanto a posesión, nos está diciendo en cuestión de interdicto, que no es necesario
tener una fecha cierta. Y en materia, cuando estamos hablando de un juicio reivindicatorio, es necesario que ese título tenga una fecha cierta. O sea, de alguna manera, pues nuestros legisladores están dejando esa, como decía, a esa extraña solterona, ¿no? Que es la posesión, ¿sí? Que se inmiscuya y que vaya haciendo cosas que normalmente no haríamos, ¿no? Tenemos, como decía su señoría, mucha tela de dónde cortar. Gracias. Muy bien dicho, mi querida amiga. Con estas ideas llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, jueves 14 de septiembre del año 2017. Damos las gracias a nuestros distinguidos invitados que nos acompañaron esta noche. Al maestro Felipe de Jesús Rodríguez de Mendoza, su señoría, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. A la maestra Marta Elizabeth Sánchez Solís, proyectista del Juzgado 43 de lo Civil, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Maestra, gracias por venir. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes, gracias. A mi querida amiga, la maestra Amada Gaitana Redondo, distinguida integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Gracias por venir. Una vez más, gracias por recibirme. Y a mi querido amigo, al doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez, distinguido integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Damos gracias a todo el equipo. María Luisa Partida Reyes, Alondra Camacho Villegas, Andrea Canto, María Elena Guerrero Rodríguez, Ángel Eduardo, Antonio Grayev Cervantes y a César Santiago Solano Campo en la transmisión audiovisual en vivo. A la mágica conducción en cabina de Radio Yus, César Alanís Merchán, Ezequiel Ramírez Rodríguez, Karina Carvajal Soto y Óscar Telles Monroy. También damos gracias al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, al director de Radio y Televisión de la Facultad de Derecho, Alejandro Envila Fischer, al coordinador estratégico del programa Contrafirma, mi querido amigo el doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez. Gracias, mi querido amigo. Es un placer, Vicente. Y en la policromática conducción en re mayor, Vicente Solís Arana. Buenas noches. News Canal Multimedia presentó Contrafirma, con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria.